Gloria a Jesús. Quiero que se pongan sobre sus pies. Vamos a compartir este tiempo, gloria a Dios. Una palabra, tengo una palabra para esta ciudad, gloria a Jesús. Y no solo una palabra para esta ciudad, sino más allá. Sé que en la mayoría de los eventos de San Pedro de Macorís, hoy en día estamos viendo la gente motivado e incentivado, gloria a Jesús, por las revelaciones a través de los códigos. Yo le voy a hablar claro. No hay código aquí, no hay nada. Yo tengo una palabra de parte de Dios y vamos a estar ministrando, levantando los muros y reformando el sistema. Ah, no. Sí, yo sé. Yo sé que no hay mucho amén. No se preocupe, que yo no vengo a darle una palabra para motivarlo. Yo vengo a darle una palabra para confrontarlo. Gloria a Jesús. Leemos Nehemías capítulo 2. Mi esposa no pudo estar compartiendo con nosotros. Le pusimos la vacuna de los 6 meses al niño. Tiene fiebre, 2 al precio de 1. Wow. Entonces está ya con fiebre el niño. Y usted sabe cómo está ese jovencito regado. Nehemías capítulo 2 versículo 17. Gloria a Dios. Con un amén iniciamos. Digo a mi madre Kenia y al pastor local. Leemos bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sus letras dicen: les dijo pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no seamos más oprimidos. Entonces le declaré cómo la mano de Dios era buena sobre mí, y asimismo las palabras del rey que me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos así, y nos esforcemos nuestras manos. Mas habiendo oído Sanballat horonita y Tobía el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Entonces les reprendí y les dije: el Dios del cielo, diga el Dios del cielo, Él nos prosperará, diga nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos, dígalo, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Dale un aplauso fuerte al rey. Levantando muros, reformando el sistema. Gloria a Dios. Levantando los muros y reformando el sistema. Gloria a Jesús. Te adoramos, Dios. Gloria a Jesús. Es un privilegio para mí estar compartiendo en este evento donde han pasado tantos hombres y tantas mujeres de Dios y que han dado una palabra poderosa. Gloria a Jesús. Quiero definir rápidamente qué es una reforma. Gloria a Dios. Según el diccionario de la Real Academia, reforma es la modificación que se le hace a una cosa para ser mejorada, generalmente rehaciéndola o cambiándola de su forma actual a un estado mejor. Algo que se había perdido, que había perdido su esencia, cambiándole su estado actual por un estado mejor. Gloria a Jesús. Y queremos también resaltar por qué el término levantando muros. Gloria a Jesús. Oh, gloria a Dios. Saben, hermanos, en la antigüedad las naciones solían fortificar sus capitales, sus países,
con murallas, gloria a Jesús, por varias razones. Punto número uno, y es la razón primordial, y es que las murallas servían como punto de defensa para las demás naciones, gloria a Jesús. Servían para evitar que los demás pueblos, las demás naciones entraran y saquearan todo lo que estas naciones producían. Gloria a Dios, lo que se utilizaba como un método de defensa, oh gloria a Dios, y también como un método de idiosincrasia, oh gloria a Jesús, para diferenciar una nación de otra nación, de tal forma que el que era, aleluya, asirio o el que era fenicio mantuviera su identidad y no pudiera, gloria a Jesús, corromper al pueblo, aleluya, de Israel o a otros pueblos. Este era el objetivo principal, de que las naciones tuviesen, gloria a Jesús, su propia identidad y estuviesen protegidas. Y la palabra que hemos leído, el texto que hemos tomado como punto de partida, tiene una hermosa historia. Narra la historia de un hombre llamado Nehemías, gloria a Jesús, que mucha gente le dice el profeta Nehemías, bendito el nombre de Jesús. Y no voy a entrar en detalles teológicos con relación a la función ministerial de Nehemías, gloria a Dios, pero sí quiero resaltar algunas cosas. La palabra de Dios declara que Nehemías era el copero del rey, alabado sea el nombre de Jesús. Era la persona que tenía que mantener al rey alegre, tenía que mantener al rey gozoso, gloria a Dios. Y en un momento determinado se acerca uno de sus hermanos, aleluya, condescendiente y descendiente también de su país, gloria a Dios, y se acerca y empieza a darle la noticia de cómo está su tierra, cómo está, aleluya, Judá, cómo están viviendo aquellas personas. Las puertas, los muros de Israel habían sido desoladas, gloria a Dios, había, gloria a Jesús, una devastación. Las puertas habían sido quemadas. Oh, mi alma alaba el nombre poderoso de Jesús. Lo que se estaba viviendo era una situación caótica, crítica y enfermante, gloria a Dios. Cuando aquel hombre le dice esto, aquel hombre se entristeció, y la palabra de Dios resalta, aunque él estaba viviendo bien, aunque él estaba viviendo cómodo, gloria a Jesús, la palabra de Dios resalta que este hombre empezó a llorar, empezó a gemir, empezó, gloria a Dios, a contrictarse y empezó a orar a Dios. Empezó a decir: Señor, hemos pecado contra ti. Empezó a orar por el pueblo, porque entendía que algo en el pueblo, aleluya, había producido esto. Él sabía que el pecado había llevado a su pueblo a esta situación. Él sabía que el pecado había llevado a su pueblo a tener muros caídos y puertas quemadas. Así que empezó a orar, empezó a gemir, gloria a Dios. Y en el capítulo 2 que hemos leído en esta noche, dar la historia cuando él se presenta delante del rey, y el rey lo ve que está acongojado, que está entristecido, y le dice: Nehemías, ¿qué te pasa? Oh, gloria a Jesús, que te estoy viendo como acongojado, te estoy viendo entristecido. Tú nunca habías estado así en mi presencia. No porque él no quería, sino porque no podía. El hombre que tenía que mantener al rey contentoso no podía estar triste, tenía que estar alegre. Entonces él, estando triste, gloria a Dios, esto para él significaba la muerte. Pero aún así se presenta delante del rey y le explica cuál es el motivo de su tristeza. Le pregunta cuál es el motivo de su situación. Mi alma adora el nombre de Jesús. Entonces cuando él dice, el rey le dice: pero entonces, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y él dice: si yo he hallado gracia delante de ti, yo quiero que tú me des la oportunidad de yo ir a mi pueblo y motivar a los que se quedaron allá, para que edifiquemos, aleluya, los muros, para que edifiquemos el templo. Oh, gloria a Dios, para que trabajemos, para que levantemos la puerta, gloria a Dios. Entonces dice que el rey hizo como él le había pedido. Le dio una carta, le dio jinete, le dio gente que fuera con él, gloria a Jesús, aleluya. Por eso en esta noche yo vengo con autoridad del rey a hablarte, gloria a Jesús, sobre la reedificación de los muros. Es decir, que yo no vengo con una palabra improvisada o inventada para motivarte. Vengo con una palabra, con una carta del rey
que está diciendo, aleluya, se le ha dado orden a hombres y a mujeres de esta ciudad que tengan una palabra para reedificar, una palabra para reformar el sistema, una palabra para, oh gloria a Dios, levantar los muros caídos. Yo siento a Dios, una palabra para que las puertas quemadas vuelvan a ser reedificadas. Entonces, en la base histórica dijimos que los muros representan la protección de una ciudad. Gloria a Jesús. Y cuando nosotros decimos, ¿para qué es importante levantar los muros? ¿Y de qué muro está hablando el predicador? El muro en el contexto espiritual representa nuestra fe. La autenticidad de nuestra fe representa nuestra visión, nuestro discernimiento, lo que nosotros, gloria a Jesús, podemos utilizar para nosotros poder resistir al diablo, para nosotros resistir las malicias del enemigo. Déjenme contarle lo que estaba pasando ahí. Al tener los muros caídos, cualquier pueblo pasaba por Israel, por Judá, y cuando pasaba por Judá veía la problemática, veía la situación, entraba, saqueaba. Ellos, todo lo que trabajaban, la gente que eran de otros pueblos venían, lo tomaban, gloria a Jesús, mataban a sus esposas, mataban a sus hijos. Era algo tremendo, gloria a Jesús. La gente estaba azotando al pueblo porque no tenían muros que lo defendieran. La palabra de Dios declara en el capítulo 2, ya entrando al 19, desde el 17 en adelante, narra el contexto entonces que cuando el rey le da la carta, dice que Nehemías va de noche para ver la situación del pueblo, gloria a Jesús. Porque hay alguien que va a ver la situación del pueblo cuando nadie te ve. Dice que fue de noche donde nadie lo viera, porque hay gente que está viendo lo que otros no están viendo, gloria a Jesús. Hay gente que está viendo lo que está pasando en el pueblo, lo que está pasando en la iglesia de Jesucristo, gloria a Dios. Ahí no todo el mundo lo está viendo, pero hay gente que le ha dolido, hay gente que está viendo lo que está pasando. Y dice la palabra que se levantó, gloria a Dios, un tal Zambalá, y se levantó un Tobías, y se levantó un José, un Gesén, gloria a Jesús. Y esta gente empezaron a hacer burla de ellos, y ustedes van a levantar el muro, y ustedes van a reedificar los muros, gloria a Jesús. Empezaron a oponer, buscaron la forma de eliminar, aleluya, a Nehemías y a la gente que el rey le había provisto, gloria a Dios. Empezaron a tratar de deshacer el plan que Dios había establecido para la vida de Nehemías. Mi alma alaba el nombre de Jesús. Empezó a burlarse. ¿Sabe por qué? Empezó la burla simple porque Nehemías era una persona bien pequeña. Nehemías era una persona pequeña de estatura, gloria a Jesús. Era lo que nosotros conocemos como un arlequín. Los arlequines, ustedes saben que los reyes tienen bufones, es que le dicen, gente que lo hace reír. Y este era un enanito. Nehemías era un enano, una persona pequeña de estatura. Su responsabilidad era darle vino y de hacer reír al rey, gloria a Jesús. Entonces, ¿cómo es posible que este va a reedificar el muro? Este no tiene talla de guerrero, este no tiene talla de reedificador, este no tiene talla, gloria a Jesús, de un hombre que pueda levantar los muros. Tanta gente se ha levantado y nadie pudo levantar los muros, gloria a Jesús. Y empezó el pleito, capítulo 4, verso 13, capítulo 6, gloria a Jesús. Estaba Zambalá, Tobías, aleluya, y Gesén el árabe oponiéndose siempre al plan de Dios, porque siempre Dios, aleluya, va a levantar gente que va a querer hacer cosas, pero el diablo siempre se va a levantar. El diablo siempre va a buscar la forma de deshacer lo que Dios ha provisto para tu vida, para tu barrio, para tu comunidad, para tu familia, gloria a Jesús, aleluya. Entonces dice la palabra de Dios que empezaron a trabajar, gloria a Dios, con una mano, aleluya, trabajaban y con otra tenían una espada. Eran hombres que estaban entregados, hombres que estaban decididos a llevar una palabra, hombres que estaban decididos a reedificar los muros, gloria a Jesús. Lograron reedificar los muros, lograron hacer tantas cosas, lograron hacer cosas importantes en el pueblo. Hasta que viene la parte 2, que es la reforma. Dice la palabra de Dios en el capítulo 13,
sucede un acontecimiento importante. Y antes de que suceda este acontecimiento, quiero resaltar algunos nombres. En primer lugar, el que primero se opuso fue Sanbalat. Sanbalat significa sin Dios, hijo del Dios lunar. Se lo voy a repetir que no me entendieron. Dice que Sanbalat significa sin Dios, hijo del Dios lunar. No entendieron lo que yo le estoy diciendo. Yo te estoy diciendo que la gente que no tiene a Dios, la gente, gloria a Jesús, que tiene otros dioses, que tiene otros criterios, que tiene otra filosofía de vida, son los que se van a oponer al plan de Dios en tu vida. Son los que se van a oponer que tú levantes muro, que tú levantes vallado, que tú levantes murallas, gloria a Jesús. Gente que no tiene a Dios, pero estaban dentro del pueblo que tenía a Dios. Estaban dentro, gloria a Jesús, de Judá, pero estaban solamente para oponerse. Gloria a Jesús. Sanbalat vivía en Judá. Él permanecía allí, gloria a Jesús. Vivió allí, tuvo esposa allí, echó raíces en Judá, pero no tenía a Dios, no conocía a Dios, no sabía lo. Dice, mitad samaritano. Este hombre tenía descendencia samaritana y también era horonita. Ciudad que era de Moab, gloria a Jesús. Se opuso a Nehemías que construyera los muros. En el capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice, Sanbalat y sus cómplices solicitaron una entrevista con Nehemías, a quien querían asesinar. Capítulo 6. Habiendo rehusado Nehemías entrevistarse con ellos, intentaron en vano intimidarle, acusándolo de sedición. Gloria a Jesús. Capítulo 6, versículos 5 y 14. Oiga bien, el hombre que se había opuesto todo el tiempo, gloria a Jesús, a la construcción del templo. Capítulo 13 dice que entonces un hijo de Joadía, quien era hijo del sumo sacerdote Eliasí, el hombre que ministraba el templo, se casó con una hija de Sanbalat. Gloria a Dios. Oiga bien, una hija, gloria a Dios, de Sanbalat se casa con un nieto del sacerdote Eliasí. Gloria a Jesús. Apunte eso. Una hija se casa con, gloria a Dios, se casa con un nieto del sacerdote. Oiga bien, vamos a seguir. Tobías significa Dios es bueno, entre comillas. Gloria a Dios. Fundador de una familia que volvió del cautiverio babilónico, pero que nunca pudo demostrarse su verdadero origen israelita. Gloria a Jesús. Estaba siempre con los israelitas, pero cuando le preguntaron su genealogía, cuando le preguntaron su árbol genealógico espiritual, no se encontró. Gloria a Jesús. Este hombre en el capítulo 13, versículo 4, también una de su descendencia se casa, gloria a Dios, con otro de los descendientes del sacerdote Eliasí. Ah, Dios mío. Pero Gesén en el árabe, que significa, gloria a Dios, en hebreo significa el que, corporación, el que hace mezcla. Era árabe y se había mudado en la misma entrada del pueblo, de tal forma que todo lo que llegaba al pueblo, el primero que lo recibiera a él. Y él tenía un monopolio, por eso no quería que los muros se reedificaran. Ah, no entendieron lo que yo le estoy diciendo. Alguien no quiere que los muros se reedifiquen porque se está beneficiando, gloria a Dios, de las bendiciones que son del pueblo. Ahora bien, ¿qué está pasando? Ahora bien, aparentemente todo está bien, pero en el capítulo 13, versículo 4 dice, gloria a Jesús, que entonces Tobías emparenta con el sacerdote Eliasí. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué necesitamos una reforma? Simple, porque dice en el capítulo 13, aquel día se leyó un libro de Moisés oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua antes que hospedaron a Balaam contra ellos para que los maldijese. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y fue que cuando oyeron la ley, se apartaron, gloria a Dios, de lo que se habían mezclado. Antes de esto, Eliasí, sacerdote, siendo, oiga bien,
superintendente de la cámara de la casa de Dios, siendo el jefe, gloria a Jesús, de la casa del templo, había emparentado con Tobías y le había hecho una cámara, una habitación en la cual guardaban antes las ofrendas, diga las ofrendas, y donde guardaban el perfume, y donde guardaban los vasos y el diezmo y el grano y el aceite y el vino. Gloria a Jesús. Buscó e hizo esta habitación, sacó todo lo que yo acabo de mencionar y allí dejó que Tobías viviera. Gloria a Jesús. Oh, no entendieron. Yo te estoy diciendo que el hombre que tenía que ministrar a Dios, que el hombre que tenía que honrar a Dios, el sumo sacerdote, dijo: como ya tú eres de la familia, aleluya, sacó del templo, del lugar donde estaba el perfume, donde estaban los granos, donde estaba el aceite, donde estaba el vino, donde estaban las ofrendas de los cantores, lo sacaron y entraron al hombre que se opuso al plan de Dios, entraron al hombre que se opuso, oh gloria a Jesús, al propósito de Dios. ¿Sabe por qué necesitamos una reforma? La gente se está preguntando ¿por qué? ¿Por qué no hay aceite? Simple, representa la unción. ¿Por qué no hay aceite? Porque es que han metido a Tobías en el lugar donde tenía que ir el aceite. ¿Con quién estoy hablando? ¿Por qué no hay vino que representa, gloria a Jesús, la manifestación del Espíritu Santo? La embriaguez, gloria a Jesús. ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay este tipo de manifestación en la iglesia? Han metido a Tobías y a Sanballat en el lugar que le correspondía estar el aceite y el vino. Pero ¿por qué la gente no quiere diezmar? Porque han metido al diablo y han visto el diezmo como algo financiero y no como algo espiritual. Las ofrendas que eran para los cantores, ya no habían cantores, no había nadie. Habían sacado todo lo que representaba el culto, la adoración a Dios, el perfume que representaba la adoración, que representaba la intimidad del hombre con Dios. Lo habían sacado para poner a Tobías, gloria a Jesús, y a Sanballat. Pero ¿qué era lo que estaba pasando? Según narra la historia, gloria a Jesús, habían dos naciones importantes, aleluya, bien antigua. Estaba Troya y estaba Grecia. Troya tenía 400 años siendo, gloria a Jesús, la capital del triunfo. Todos los pueblos que se levantaban contra Troya, Troya lo eliminaba, porque Troya tenía unas murallas, gloria a Dios, que cada vez que venían las naciones a competir con ella, a combatir contra ella, gloria a Jesús, ella desde sus murallas, ella tenía una especie de arquero que cuando los contrincantes venían, ella desde sus murallas, los arqueros solamente apuntaban y lanzaban su flecha, lanzaban su jabalina, y la gente moría de frente, aleluya, a donde estaba la muralla. 400 años, pueblos, naciones enfrentando a Troya y no pudieron vencerla, porque su muralla siempre les sirvió de protección. Dice que los griegos duraron, gloria a Jesús, semanas y semanas queriendo entrar a Troya, pero no podían. Queriendo entrar, gloria a Jesús, a Troya para conquistarla, pero no podían, porque entendían que si entraban a Troya y conquistaban, iban a conquistar toda Grecia, todo el territorio que le pertenecía a Grecia. Gloria a Dios. Entonces a alguien se le ocurrió una idea y dijo: oye, ¿sabe que los troyanos tienen un dios que le llaman Apolo? ¿Cómo va a ser? Sí, aleluya. ¿Y cómo se manifiesta este Dios? Este Dios tiene la representación de un caballo. Pues entonces vamos a regalarle un caballo. Hicieron un caballo enorme, gloria a Jesús, con puertas, un caballo bien grande, gloria a Jesús. Y cuando lo pusieron delante de la puerta, los griegos se fueron, aleluya. Y al otro día, cuando amaneció, aleluya, alguien de los que estaban, los centinelas que estaban, aleluya, mirando en las brechas, dijeron: vengan a ver esto. Es un regalo del dios Apolo. Los griegos se fueron, cogieron miedo.
Esto es un regalo de Apolo. Y cuando empezaron a ver el regalo, entraron, abrieron la puerta y empezaron a bailar y empezaron a brincar y empezaron a hacer orgía. Gloria a Dios, porque ellos creían que el dios Apolo le había regalado eso como ofrenda de una gran nación, como una ofrenda temerosa. Cuando quedaron todos embriagados, cuando quedaron todos exhaustos y dormidos, entonces en la madrugada dentro del caballo habían unos hombres dentro. Y cuando todos estaban dormidos, entonces esos hombres que estaban dentro abrieron las puertas de tal forma que todo el imperio, todo el ejército griego entró. Ya no había muralla, ya no había puerta que pudiera detenerlo. Con lo que está diciendo el predicador, yo te estoy diciendo que el diablo por mucho tiempo se enfrentó a la iglesia, mató a los cristianos, aleluya, lo mató con leones, lo llevó a los palacios, lo llevó a los anfiteatros, lo mató con osos, lo mató con leones, lo prendió con antorcha, aleluya. Y estaba la iglesia resistiendo, estaba la iglesia con sus murallas bien levantadas. Entonces el diablo dijo: oh, pero cada vez que yo mato a un cristiano salen 10. Entonces el diablo dijo: voy a cambiar la estrategia. Vinieron con palabras proféticas, vinieron con códigos, vinieron con declaración y con decretos, vinieron hablándonos lengua, vinieron profetizando, vinieron brincando como nosotros. Y nosotros, como los troyanos, dijimos: eso es de Dios, eso es de Dios, eso es de Dios. Y lo entramos: vengan, entren. Y ahora no podemos, aleluya, trabajar con la gente. El diablo se ha metido. Ay. El diablo cambió la estrategia, hermano. El diablo ha utilizado el amor de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el predicador? Sí, hermano, es que Dios es un Dios de amor. Y la otra parte, el fuego que consume. Y por eso es que mucha gente, muchos predicadores han cambiado su mensaje. Gloria a Dios, porque saben que si tenían un mensaje bien fuerte, bien duro, un mensaje que llamara a la gente al arrepentimiento, mucha gente no lo iba a aceptar. Muchos sacerdotes, Eliasí, gloria a Dios, no lo iban a aceptar, no le iban a buscar lugar, no le iban a crear una recámara, gloria a Jesús, para que pudieran vivir, aleluya, del perfume, del diezmo. No pudieran vivir del grano, del aceite, gloria a Dios. Y los cantores, los de Dios, los sacan. Mi alma alaba el nombre de Jesús. No hay alguien que pueda hablar una palabra. Por eso es que la gente se mete en la onda de gloria a Jesús, de la bendición, porque es que entiende que si predica algo, gloria a Dios, contrario a la corriente, al sistema, nadie lo va a invitar. No, yo vengo hoy como reformador, yo vengo hoy como profeta, aunque nadie. Hay que reformar esto. Hay que sacar al diablo. Hay que hay que sacar al diablo de la recámara. Tobías no se queda en la cámara de Dios. Tobías no se queda en la iglesia. Te va, Tobías, te va. Fuera. Se va a Sanballat. Llama. Llama namazo. Dice la palabra de Dios que cuando Nehemías llegó y le dijo: explícame. Y este no fue el que se opuso tanto tiempo a mí. Oh, pero la iglesia que nos mató.
y nos persiguió por tanto tiempo, que mató a nuestros profetas, que mató y persiguió a nuestros hombres de Dios, que nos difamó. ¿Usted cree que yo voy ahora a estar subiendo mi foto a Facebook con ellos? ¿Usted cree que yo voy a estar dándole la mano? Y no es porque yo no quiera darle la mano, es que yo no voy a compartir. Yo no me voy a conformar al sistema. No, estoy hablando con alguien. Gloria a Jesús. Los que nos persiguieron, los que nos mataron, gloria a Jesús. Ahora voy a ser como ellos. Aquellos que dijeron tantas cosas, ahora voy a ser como ellos. Lo que yo no hacía, ahora lo voy a hacer. Lo que yo no permitía, ahora lo voy a permitir. Mentira del diablo. Esto hay que reformarlo. Esto hay que cambiarlo. Estoy hablando con alguien hoy aquí. Y espérate, porque siempre en las iglesias cuando hablamos de esto nos circunscribimos a las cosas que nosotros conocemos. Pintura y pantalón. Yo no estoy hablando de eso. Usted va a ver de qué yo estoy hablando. Desde el siglo XIV hasta el siglo XVI se levantó una teoría religiosa llamada la indulgencia. Esta teoría establecía que la gente tenía que pagar para recibir una reivindicación, recibir un purgatorio o un perdón de sus pecados. Gloria a Jesús. Oiga bien, esta teoría en el siglo XIV hasta el XVI estuvo vigente, gloria a Dios, en Europa. Esto estuvo arropando, aleluya, las iglesias de aquel entonces. Y usted me está diciendo que es lo que está diciendo el predicador. Y entonces nosotros estuvimos, la iglesia de Jesucristo estuvo peleando en contra de la indulgencia. Estuvimos diciendo, clavamos 95 tesis delante de la catedral de Rimberg, gloria a Jesús, diciendo no estamos de acuerdo, es antibíblica la indulgencia, no creemos en la indulgencia, eso es un asunto con fines de lucro, gloria a Dios, no creemos, eso es antibíblico, esto tiene un propósito macabro. Y que entonces, ¿qué es lo que quiere decir el predicador? Yo te estoy diciendo que peleamos tanto tiempo por la indulgencia y hoy en día hay gente que viene con cara de espiritualidad, con cara de profeta, con cara de apóstol, con cara de superministro, diciendo si tú me das una ofrenda hoy Dios te sana. Eso se llama indulgencia. Eso se llama indulgencia. Macho. Dame una ofrenda que Dios te sana el cáncer. Eso se llama. En el mismo siglo y un poquito antes, en el año 1300, nace la teoría del humanismo y el pensamiento, la renovación. El humanismo conceptualmente no es malo, pero en práctica sí es mala. El humanismo establece, según el diccionario, que es la rama de la filosofía que establece al hombre como el centro de todo, como el centro del universo. Si usted va a Google, se va a dar cuenta que la imagen del humanismo es un hombre con los brazos abiertos, desnudo, y una esfera circular que representa el mundo, diciendo todo gira alrededor de mí. La iglesia se opuso al humanismo porque el humanismo decía, gloria a Dios, que no hay nada, no hay ningún ser más grande que el hombre, que no hay nada, gloria a Jesús, creado más grande que el hombre, que todo, aleluya, es menor que el hombre. ¿Y qué es lo que está diciendo el predicador? Sí, lo que yo estoy diciendo, que también el humanismo ha querido colarse y se está colando en la iglesia, diciendo muchos predicadores, aleluya, y mi respeto para todos los predicadores, pero predicadores diciendo que somos pequeños dioses,
gloria a Jesús, predicadores diciendo, aleluya, que somos dioses, que porque una mujer dijo, ay, porque alguien dijo, Pablo, que tú eres un Dios tal, y tú eres un, y dice que somos dioses, y dice que somos mayores que los ángeles, cuando el salmista decía, preparaste un cuerpo para mí y me hiciste menor que los ángeles. Está hablando de Jesucristo, es decir, que nuestra naturaleza es menor que la naturaleza celestial. El grande es Dios, el fuerte es Dios, Él es el que lo llena todo, Él es el que lo suple todo. Sin Él somos un estuche vacío. En el mismo siglo. Seguimos desde el 14 al 16. La filosofía de la mente y el pensamiento. Esta filosofía, esto está de moda aquí, en el Evangelio. La mente y el pensamiento es la filosofía que establece que todo lo que te rodea está sujeto a tus pensamientos. Le voy a especificar esto y aclararle esto. Esta filosofía reemplaza la fe y la destituye. Contrarrecta la fe. Porque esta filosofía dice, no está haciendo calor, no está haciendo calor, no está haciendo calor, no está haciendo calor, y tú estás sudando. Y cuando yo estaba en la universidad y se iba la luz, había un profesor que decía, el calor es algo mental, el frío es algo mental. Y un día se dio un martillazo en un dedo y yo le dije, el dolor también fue mental y la sangre fue mental. Esta filosofía dice que lo que tú pensaste, eso es. Eso es. No estoy enfermo, no estoy enfermo, no estoy enfermo, no estoy enfermo. Y ya tú no tienes síntomas y te mueres de cáncer. Pero hermano, esa es la fe, no. No confunda la gimnasia con la magnesia. La fe es la certeza de lo que se espera. Si es algo que se espera, es que va a venir, ¿no, verdad? Entonces, la fe dice que yo estoy seguro que va a venir algo. La mentalidad y el pensamiento dice que aunque no haya nada, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. La mentalidad te dice, gloria a Dios, que no está lloviendo aunque esté tronando. La fe nunca te va a decir que aunque esté lloviendo, no está lloviendo. La fe te va a decir que en medio de la lluvia, si te enferma, Dios te sana. Gloria a Jesús. La fe nunca, aleluya, va a contradecir lo que tú estás viviendo. La fe, gloria a Jesús, reconoce que tiene cáncer. La fe reconoce que tiene sida. Gloria a Jesús. Pero la fe es que esa sida y ese cáncer Él lo sana. La mentalidad y el pensamiento dice, no tengo sida. Entonces, esta filosofía es la filosofía del decreto. Actualmente es la filosofía del decreto. Yo decreto sobre tu vida. Yo decreto. Y te voy a decir lo que es un decreto. Esto no es ni en hebreo, ni en griego, ni en nada de esto. El decreto es una herramienta que una nación le concede a su mandatario para hacer cualquier ley o tomar cualquier decisión sin necesidad de su gabinete o de la Cámara de Legisladores. Lo primero es que el que decreta tiene que ser reconocido por el pueblo como máxima autoridad.
No entendieron nada de lo que yo le dije. Así que tú puedes decretar más que Lionel, más que Hipólito y más que Danilo juntos, y no va a suceder nada hasta que la autoridad celestial no te reconozca como autoridad. Por eso Jesucristo le dijo a Pedro: lo que tú decretes aquí es porque viene de allá. Es que te reconocen allá. Ya estamos terminando. Faltan todavía unas 7 filosofías, pero vamos a ir cortando. Ya termina. Vamos a dejarla ahí. La otra filosofía que nace por el concepto de Lenin, de Marx, ustedes lo conocen en la Unión Soviética, el marxismo, el comunismo, el nivel de igualdad y de derecho. Y esta filosofía también ha querido entrarse por nuestras puertas. Sí, déjame mi forma, que esa es mi forma. Yo he escuchado gente que me han dicho: tú tienes que respetar mi derecho como creyente. Los creyentes no tienen derecho. Háblame del derecho de Cristo. Aleluya. Los derechos decían que Cristo no debía morir. El creyente no actúa por derecho, actúa por propósito. Entonces viene la rama del ecumenismo, lo ecuménico, que todos somos de Dios. Todos somos de Dios. No importa. No importa. Podemos estar juntos. Vamos a dejarla ahí. El otro es la filosofía implantada en el 1500 por Constantino. Constantino ve una cruz, y cuando ve la cruz dice: con esta cruz tú vas a vencer. Y hay muchos cristianos que dicen: desde ese momento el cristianismo avanzó. Mentira del diablo. Desde ese momento el cristianismo empezó a corromperse. ¿Qué hacía Constantino? El que adoraba al dios sol, no importa, tú tienes tu lado en el templo. El que adoraba al dios lunar, no importa, tú tienes tu lugar. Y todo el que hacía lo que quería, él lo permitía, porque era un estado que quería conformar y quería gobernar a todo el mundo. Gloria a Jesús. Y decía: no, tú eres, no importa, tú haces aquello. Todo, como quiera, adoramos todo al mismo Dios. Esto lo estableció Constantino. Gloria a Jesús. Y el que adoraba a tal dios, a tal diosa, entonces tenía su espacio y tenía su horario y su día en el culto. Estoy hablando con alguien aquí. Gloria a Jesús. Entonces mucha gente dijo: gracias a Dios por Constantino, gracias a Dios por Cristo, gloria a Jesús, gracias a Dios. Miren, hermano, gracias a Dios por Nerón. Porque empezó a matar a los cristianos y el evangelio se propagó. Pero Constantino hizo que el evangelio se paganizara. Ya nadie me persigue, yo puedo hacer lo que yo quiera. Es el evangelio del bienestar. Tú no puedes tener persecución, ni tribulación, ni situaciones adversas porque estás en pecado. Bien, pues entonces saquen la historia de Jesucristo de la Biblia. Saquen a Pedro, saquen a Juan, saquen a Santiago. ¿Estuvieron todos ellos en pecado? Y yo no estoy diciendo que usted tiene que vivir con el látigo encima.
llegan momentos de refrigerio. Gloria a Jesús, porque en Mateo capítulo 5 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Quiere decir que hay momentos de hambre, pero hay un momento de saciedad. Lo que quiere decir que hay momentos de dificultad y momentos de regocijo. Pero no me venga a mí que por esto tú no tienes que ser perseguido. Por esto hay que ser perseguido. Gloria a Jesús, aleluya. Yo dije una vez aquí anteriormente cuando estaba predicando, gloria a Dios, cuando todo en el mundo, en el barrio te ame, cuando todo el mundo reconozca la iglesia, cuando todo el mundo te salude, cuando todo el mundo te bese, escapa por tu vida, porque la iglesia le repele al diablo, la iglesia le causa problema al diablo y el mundo no te va a amar. Entonces, como hemos sacado a los levitas y a los cantores, ya terminé, de la cámara de Dios. Por eso tenemos cantantes que usted escucha su CD entero y usted no escucha a Jesucristo por parte. Por parte, hermano. Hay que reformar esto, hermano. Alguien tiene que ponerse de pie y decir: no lo acepto. Alguien tiene que decir: no estoy de acuerdo. Alguien tiene que levantarse como Nehemías y decir: pero este no es Sanballat y Tobías que hacen dentro del templo. Recojan su mutete y se me van. Y todos los que están igual que ellos recojan. Pero es que tengo una mujer con 4 hijos y mi esposa es judía. No importa, vete. Te vas, tú no tienes nada aquí. Te vas, no te queda nada. Te voy a reformar, te voy a reformar. Es tiempo de reforma. Ponte de pie.